Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al taller sobre asesoramiento genético que hemos organizado desde la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, SEAGEN, juntamente con la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Estamos aquí, bueno, yo que me llamo Laura y que soy asesora genética y estoy actualmente trabajando en el Reino Unido y algunas de mis compañeras que voy a darles espacio para que se presenten ellas mismas. Hola, buenas tardes. Yo soy Berta Sostres, también asesora genética, y estaré presentando también este taller junto con Laura y vengo también de SEAGEN. Buenas tardes. Bueno, yo como mis compañeras también soy asesora genética y también soy psicóloga, y formo parte de SEAGEN. Actualmente estoy en la junta directiva como vocal, así que bueno, en cualquier caso, si algún día necesitáis o tenéis más dudas sobre asesoramiento genético, siempre os podéis dirigir a SEAGEN y desde la junta pues vamos a formalizar las respuestas o a derivarlo a quien consideremos. Y gracias por estar aquí hoy. Hola, yo soy Camila Marrancini, soy también asesora genética y formo parte de la comisión de pacientes del CEAGEN. Bueno, pues ya para finalizar nos presentamos nosotras. Yo soy Aida de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y nada, tanto yo como mi compañera Regli, que bueno, ahora le doy paso para que hable, pues nada, estaremos por aquí, no tanto a modo de presentación, eso ya se lo dejamos a las compis que ya se han presentado, sino bueno, pues más bien pues dando un poco de cobertura a la parte de chat para poder resolver todas vuestras dudas y poder trasladárselas a las panelistas en este caso. No sé si Regli puede conectar el micro y se quiere presentar. Ah, mira, que saluda por chat, que está en una llamada para intentar que se conecte una persona. Así que nada, la foto que veis es mi compañera, que está aquí dando cobertura a la gente porque nos está escribiendo gente aún que le está costando conectarse y que estamos con ello. Así que, pues nada, chicas, os doy pie para que empecéis. Vale, genial. Bueno, pues la presentación de hoy, ¿no? El taller que vamos a realizar este es el índice, ¿no? Es un poco todos los temas que vamos a cubrir. Vamos a empezar con un quiz, un poco mito, ¿verdad? Luego seguiremos con un breve repaso de conceptos de genética. Vamos a hablar de qué es el asesoramiento genético y cuál es su objetivo, la figura del asesor, asesora genética, cómo acceder a un servicio de genética, cuál es el proceso de asesoramiento genético una vez ya se ha hecho esta derivación al servicio de genética. También vamos a hablar de opciones reproductivas, del estudio genético privado y finalmente vamos a tratar un poco, bueno, sobre tratamientos e investigación. ¿Vale? Y luego al final creo que vamos a tener bastante tiempo para responder preguntas que podáis tener. Creo que las vais a tener que escribir por el chat. Aida nos las va a pasar y luego podemos contestarlas. Vale, pues para empezar con el mito o verdad, tengo que cambiar un momento de pantalla, así que voy a dejar de compartir. Y a ver, y voy a ir. Vale, voy a ir aquí. Vale, en principio con los teléfonos, con el móvil, deberíais poder escanear este código QR, y a ver, creo que tengo que empezar a presentar yo. Mm, Vale, bien, vale, genial. Veo que está funcionando, ¿eh? Que os estáis pudiendo conectaros. Vale, bien. Vamos a dejar un poco más de tiempo.
Vale, yo no puedo ver el chat, ¿eh? Si alguien escribe que tiene problemas o algo, entiendo que Aida y las otras lo vais a poder Sí, ver. solamente justo acaba de escribir una persona que no le deja acceder al QR. Entiendo que el resto no ha tenido problemas para acceder, ¿no? En principio el QR... Uy, ah, perdón, es culpa mía que le he dado la pantalla, pero creo que... Bueno, vamos a empezar con la primera y si eso ya nos esperamos un poco. Vale, vale. La primera, ¿no? Vale, la primera sería, no esto. Una consulta de asesoramiento genético siempre implica tener que realizar un estudio genético. Vale, veo que algunos habéis votado que es falso, lo que es la opción correcta, y bueno, algunos habéis dicho que es verdad. Todas estas, vamos a hablar de todo esto durante la presentación, ¿vale? Pero queríamos un poco saber cuál era el conocimiento general sobre algunos mitos, ¿no? Que existen alrededor del asesoramiento genético y del estudio genético. Creo que aunque hayamos empezado ya con las preguntas, creo que escaneando el QR que hay aquí a un lado de la pantalla, creo que vais a poder em, acceder igualmente que estemos ya empezando. Vale, Y si vamos. no, en la web menti.com, con el código este que hay aquí escrito, yo creo que también os debería dejar. Sí, igual si os metéis a menti.com, hay algunas personas que no les detecta el QR el móvil. Ah, vale. Entonces se lo voy a escribir aquí, por si lo pueden copiar y pegar. Vale. Si os parece, esperamos un momento a ver si estas personas pueden acceder a través del enlace de la web. Vale, ¿os parece si seguimos? Vale, a ver. La siguiente dice, vale, mañana no voy a desayunar porque tengo una consulta de asesoramiento genético. Será rápido porque solo me tienen que hacer una analítica. ¿Verdad o falso? Vale, veo que ahora más personas han podido contestar. Vale, la respuesta correcta es que es falso. Como veremos más adelante, ¿no? El asesoramiento genético implica mucho más que una simple analítica. Vale, seguimos. Uy, vale. Uy, me he saltado una. Vale. La siguiente dice, los estudios genéticos me permitirán conocer todo sobre mi estado de salud actual y todas las enfermedades que puedo padecer en el futuro. ¿Vale? La respuesta correcta es que es falso, ¿vale? Los estudios genéticos sí que es verdad que nos dan información, ¿no? Sobre cuál es nuestro riesgo a padecer alguna enfermedad, pero desafortunadamente no podemos todavía conocerlo todo sobre nuestro estado actual de salud o las enfermedades que podríamos desarrollar en el futuro. Seguimos.
Todos tenemos mutaciones genéticas aunque no manifestemos ninguna enfermedad. ¿Verdad o falso? Vale, la respuesta correcta es que es verdad. Todos tenemos alteraciones genéticas, ¿vale? En nuestro ADN, esto también lo vamos a hablar durante el taller de hoy. Algunos de mis familiares maternos han tenido cáncer de mama. Yo me parezco mucho a mi padre, por lo tanto no tengo riesgo de padecerlo. Vale, la respuesta correcta es que es falso. ¿Vale? Como veremos, a veces la herencia, ¿no? Cómo heredamos estas alteraciones genéticas y este riesgo es independiente del sexo, de si lo heredamos de nuestra madre o nuestro padre o de si nos parecemos más a nuestra madre o a nuestro padre. Vale, seguimos. No todas las variantes genéticas son dañinas. Todos tenemos variantes genéticas protectoras para ciertas enfermedades. ¿Verdad o falso? Vale, bien. Es verdad. Vale, bien, veo que la mayoría la habéis contestado bien. Vale, seguimos. A veces la genética salta generaciones. Por ejemplo, mi abuela paterna tenía el mismo problema que tengo en el corazón y mi padre no lo tiene. Vale, esta tenía un poco de trampa. Ya veo que ha ido un poco así, así. Vale, es falso. Vale, ya veremos que la genética en principio no salta generaciones, aunque sí que es verdad, ¿no? Que diferentes personas dentro de la misma familia pueden estar afectadas o pueden presentar la enfermedad de manera distinta. Pero eso no significa que la genética salte generaciones. Esto lo podemos hablar también con más detalle durante el taller. Está bien que haya salido así la respuesta porque es un gran mito esto, ¿eh? Realmente. Y sabemos que esto no sucede. Vale, seguimos con la siguiente. El asesoramiento genético consiste únicamente en transmitir información acerca del riesgo genético de una enfermedad en concreto. Vale, bien, es falso.
Obviamente, ¿no? Dar información sobre el riesgo genético de la enfermedad es, bueno, es una parte muy importante del asesoramiento genético, pero como ya veremos, el asesoramiento genético implica muchas otras cosas que no son solamente hablar, ¿no? de este riesgo de una enfermedad en concreto. Vale, últimas tres. Siempre es mejor saber, así que es mejor que te hagas el estudio genético para saber si vas a desarrollar la enfermedad. ¿Verdad o falso? Vale. Esta también es bastante un mito asociado, ¿no? Con el asesoramiento genético. Esta era falsa. Es decir, sí que es verdad que para muchas personas, bueno, para algunas personas será mejor saber, tener el conocimiento, pero no siempre es así. Hay situaciones muy diferentes y únicas y hay pacientes que a veces prefieren no saber, deciden no seguir adelante con el estudio genético porque prefieren no saber. Tengo dudas de si tengo que acudir a una consulta de asesoramiento genético. Puedo consultarlo con mi médico de familia. Vale, esta en principio es verdad. Es decir, como Eh, veremos, sí, dime. Perdón, Laura, que no quería interrumpirte. Mónica Mir pregunta si puedes aclarar la respuesta a la pregunta anterior. Vale, sí. Sí, supongo que básicamente es un poco el hecho de que, ¿no? Lo hablaremos durante el taller, pero cuando hablamos de estudio genético, ¿no? De estudiar nuestros genes para ver si tenemos alguna alteración genética que pueda ser la causa de un diagnóstico clínico o para saber si tenemos un mayor riesgo de padecer una enfermedad, como podría ser el cáncer de mama, siempre decimos que el estudio genético es opcional. Es decir, seguir adelante o no depende de cada persona. Hay individuos que van a decidir que sí, que quieren saber, obviamente, que quieren conocer si puede haber una alteración genética que sea la causa de su diagnóstico o que les pueda aumentar el riesgo de padecer pues, alguna enfermedad. Pero lo que vemos muchas veces en consulta, y mis compañeras seguro que están de acuerdo, es que hay otros pacientes que deciden no seguir adelante con el estudio genético, ya sea por varias razones, a veces prefieren pues en vez pues seguir un poco ¿cómo se le llamaría? Con pruebas médicas, ¿no? O seguir con un poco con un seguimiento más médico y esperar un poco o sencillamente no tener estudio genético. No sé si alguna de mis compañeras quiere añadir alguna cosita. Sí, en este sentido yo creo que también esta pregunta puede ir muy dirigida a familiares, ¿no? De persona afecta o de persona con alguna predisposición. Imaginemos, ¿no? Algún paciente que tiene un familiar con enfermedad de Huntington, ¿no? De decir, bueno, voy a someterme, ¿no? a un estudio genético presintomático para saber si voy a desarrollar la enfermedad. Pues hay pacientes que si ponen la balanza, ¿no? El saberlo antes, el estrés que les puede causar el saberlo con el poder vivir con la incertidumbre y pueden manejar bien la incertidumbre, pues a veces la persona decide no hacérselo. Y eso hay que remarcar que es un derecho. Hay el derecho a no saber, que está escrito por ley. Entonces, a veces nos podemos encontrar con pacientes, ¿no? que insisten en que algún familiar se haga el estudio genético y puede que es que el familiar no lo quiera, ¿no? Entonces, bueno,
saber también que está este derecho. Vale, bien, y vamos a seguir, creo que esta ya es la última. Y vamos a empezar con el taller. Vale. La última dice, el único factor determinante para nuestra salud son los genes. Si tengo predisposición a colesterol alto, no me sirve de nada hacer dieta y ejercicio. ¿Verdad o falso? Vale, bien. Veo que la mayoría tenéis claro, ¿no? Que la genética juega un papel muy importante a veces, sí, pero nuestro estilo de vida, ¿no? Un poco nuestra dieta o nuestros hábitos de salud también juegan un papel importante y pueden, bueno, y pueden, pues también, ¿no? Siempre hablamos de riesgo, pues esto, ¿no? Nuestros hábitos de salud también afectan un poco a este riesgo que tenemos. Vale, bien. Vale, genial. Pues vamos a empezar ya un poco con el taller en sí. Voy a compartir otra vez la presentación. A ver, un momento. Vale, y voy a dar lugar a mi compañera Berta, que va a empezar ella con el taller. Perfecto, gracias Laura. Y hola a todos. Genial. Muy bien, pues primero de todo, como os comentaba antes Laura, queríamos hacer un poco un breve repaso de lo que es la genética, ¿no? Que igual hemos oído hablar de los genes, el genoma, y son todo conceptos que pueden resultar confusos. Entonces, para simplificar un poco todo esto, hemos utilizado esta metáfora de una biblioteca, ¿no? Entonces, podríamos hablar del genoma como una biblioteca que contiene toda la información genética. Y esta información genética es como un manual de instrucciones que va a determinar pues, cómo de altos vamos a ser, el color de nuestros ojos, pero también, por ejemplo, pues si vamos a tener una predisposición a una enfermedad determinada como el cáncer, ¿no? Si cogiéramos estos libros de la biblioteca, pues estaríamos un nivel más adentro, que serían los cromosomas. Y los cromosomas vienen por parejas, es decir, uno proviene del padre y el otro de la madre. Si abriéramos estos libros y fuéramos párrafo por párrafo, estos serían los genes, que decimos, bueno, hay muchísimos, entre unos 20.000 y 25.000. Y luego ya si fuéramos letra por letra, pues hablaríamos de los nucleótidos. Podemos tener diferentes tipos de alteraciones en cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces las implicaciones pues, van a ser diferentes un poco en función de dónde estén estas alteraciones. ¿Me puedes pasar de diapositiva, Laura, por favor? Gracias. Entonces, ¿qué es esto del asesoramiento genético? Que aquí esta frase es muy así, pero es un proceso comunicativo, es decir, pues suele involucrar dos personas o más, un asesor genético y un paciente y su familia normalmente, el objetivo del cual es ayudar a las personas a entender cuáles son las implicaciones médicas, psicológicas y familiares de un determinado trastorno genético. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué? ¿Con qué objetivo? Esto lo hemos visto un poco brevemente en el Mentimeter. Identificar cuál es el riesgo de un paciente a desarrollar una enfermedad genética, ¿no? Pues a veces, habiendo identificado ya un caso en la familia, ver cuál es el riesgo de otra persona de desarrollar esta misma enfermedad genética. Entender también cuáles son estos conceptos médicos que se nos transmiten, cuál es el diagnóstico de la enfermedad, las causas,
cómo manejarla y entender un poco cómo funciona la herencia, es decir, cómo va a pasar esta enfermedad de generación a generación. Y por tanto, pues esto va un poco ligado con identificar quién está a riesgo de desarrollar esta enfermedad. Otro objetivo es también empoderar al paciente para pues elegir un poco, tomar una decisión en base a sus propios valores y principios. Al final, siempre ayudamos pues, a tomar una decisión informada, ¿no? Que vaya pues, en línea con los valores y preferencias de cada uno. Apoyar y ayudar tanto al paciente como a la familia cuando se encuentra frente a un diagnóstico genético y todo lo que éste conlleva, y derivar finalmente pues, a los especialistas médicos que hagan un seguimiento concreto sobre la enfermedad en cuestión. El asesor genético es una figura que forma parte de un equipo de genética clínica en el que trabajan pues, desde genetistas clínicos hasta oncólogos, un poco dependiendo de la especialidad, y atiende consultas de diferentes especialistas, formando parte, como digo, de un equipo multidisciplinar. ¿Cuándo puedo acudir a una consulta de asesoramiento genético? En primer lugar, cuando o yo mismo o mi familia tenemos una historia de una enfermedad con un componente genético. ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues, por ejemplo, una discapacidad intelectual, problemas cardíacos, hipoacusia, trastornos de movimiento, enfermedades neuromusculares, retinopatías, trastornos de coagulación. Cuando haya habido también una historia de infertilidad o de abortos recurrentes en una familia, cuando después de haber hecho el cribado prenatal o neonatal han salido unos resultados alterados, o en gestantes con anomalías ecográficas, mujeres embarazadas. Entonces, ¿cómo acceder a un servicio de genética? Principalmente hay dos opciones. La primera es ir al médico de cabecera y pedir esta derivación. Entonces, el médico de cabecera pues, valorará y os derivaría a un asesor genético, o bien a través de un especialista que sea el mismo el que haga esta derivación, ya sea un oncólogo, un cardiólogo, pediatra, ¿vale? Entonces, lo que os decía, el médico de atención primaria pues, valoraría un poco el caso y derivaría o no, un poco en función del contexto, al asesoramiento genético. Un poco en línea con el cómo acceder a este servicio de genética desde la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, se hizo un mapa virtual en el que podríamos encontrar los diferentes centros y laboratorios, tanto públicos como privados, con estas unidades de cáncer familiar. Entonces, desde SEAGEN estamos trabajando en un proyecto un poco pues, muy similar a este, cuya idea es también pues, desarrollar un mapa en el que podamos encontrar a nivel pues, nacional, en todas las comunidades autónomas, los diferentes centros en los que se ofrece asesoramiento genético en España. Y esto próximamente pues, estará disponible. Luego también encontraríamos pues esta web, que os la podríamos dejar luego en el chat, que es la Asociación Española de Genética Humana, con la que trabajamos bastante pues, conjuntamente, en la cual también pues, deciros que hay muchos recursos a nivel de genética y de estudios, así como también federaciones y asociaciones, con lo que puede ser de vuestro interés. Entonces, ¿en qué consiste este proceso del asesoramiento genético? Antes de la primera visita, recomendamos llevar un poco un croquis, un esquema mental o físico con las siguientes informaciones. Primero, el historial clínico personal, pues los diagnósticos que tengáis.
Y luego también investigar a nivel de enfermedades relevantes familiares. Preguntar, que a veces pues quizás cuesta, ¿no? Sobre todo pues en familias grandes o que viven en diferentes países o en diferentes partes del país, pues ir un poco con esta información, aportar la documentación de pues, tanto el diagnóstico propio como familiar, un poco para poder poner nombres y apellidos y ver un poco de dónde tiramos. Y luego también pues recomendaríamos llevar un poco pues en mente o escrito pues fechas de nacimiento, de defunción, un pequeño resumen al final familiar. Con todo esto, pues se valorará si está indicado o no ofrecer un estudio genético. Y esto pues haciendo un poco relación a lo que comentaba antes Laura del Mentimeter, ¿no? Para ver que no siempre se hace un estudio genético. A veces pues está indicado y a veces no. En la primera visita, algunas de las preguntas o inquietudes que suelen tener los pacientes o familiares, pues suelen ser estos. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Hay alguna prevención? ¿Cómo va a evolucionar esta enfermedad? ¿Puedo tener otras manifestaciones clínicas que las que ya estoy teniendo? ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a suceder? ¿Y existe alguna prueba para confirmar mi diagnóstico? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que nos encontramos y que veríais que pues, nos encargamos de solucionar, de resolver y de acompañar pues, al paciente y familia a lo largo de este proceso y estas dudas. Entonces, lo que solemos hacer primero es recoger este historial personal y familiar, que os decía que ya recomendaba pues, traer un poco preparado para valorar pues, el riesgo de padecer cierta enfermedad, riesgo de ocurrencia y de recurrencia, dar también, aportar información sobre la enfermedad, sobre qué pruebas están disponibles y cuáles pues, actualmente las opciones que tiene el paciente y su familia. Hablar de opciones reproductivas, que luego mencionará mi compañera Laura. Y, como siempre, pues facilitar la toma de decisiones y aportar apoyo durante todo el proceso. Y, finalmente, acabar con un plan a seguir. Las visitas, pues esto, suelen durar entre 45 minutos y 1 hora. Algo que hacemos para recoger todo este historial personal y familiar es hacer un pedigrí, un árbol genealógico, en el que pues, apuntamos toda esta información que luego nos sirve para valorar si está indicado hacer un estudio genético y para tener un poco pues, completo todo el historial del paciente. Aquí, por ejemplo, pues, vemos en todos los árboles genealógicos los cuadrados son hombres, las redondas son mujeres y cuando algo está pintado por dentro es que está afecto por una enfermedad. Cuando hay 2 líneas, por ejemplo, pues esto indica consanguineidad, que serían los de abajo. Cuando hay 2 líneas que cortan, esto indica, por ejemplo, pues el que no hay contacto, que ha habido pues, una separación. Entonces, como veis, pues se puede recoger mucha información que a nosotros nos facilita este proceso. Con esto obtendremos el patrón de herencia, es decir, cómo se transmite una enfermedad, cómo pasa de una generación a otra generación, cosa que nos va a permitir identificar qué familiares están a riesgo o no, para luego, como digo, valorar el tema del estudio genético. Deciros que existen diferentes tipos de herencia, no todas las enfermedades se heredan de la misma forma. Os vamos a comentar 3 ejemplos brevemente. Una es la autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada al sexo. La autosómica dominante es una cuya característica es que se tiene un 50% de probabilidades de heredarla y suele estar presente en cada generación, como vemos en este primer dibujo. Como he dicho, los que están pintados son aquellos que están afectos.
La autosómica recesiva tendríamos una probabilidad diferente y quizás tendríamos que explicarlo mejor en asesoramiento genético con un dibujo explicando pues, las probabilidades. Y la ligada al sexo sería cuando, pues, como dice el nombre, va ligada a un sexo. Aquí veríamos que los hombres son los que están afectos, pero las mujeres podrían transmitirlo también. Vale. Entonces, existen diferentes pruebas genéticas o opciones que plantearíamos un poco en función de cada contexto, ¿no? Normalmente esto se hace mediante un análisis de sangre, una extracción de sangre, para la cual no es necesaria estar en ayunas, porque decimos que la información genética no cambia, siempre está ahí. Entonces, haríamos un asesoramiento genético pre y post-test, es decir, antes y después de este análisis de sangre. Para hacer estos tipos de estudio genético se tiene que firmar un consentimiento informado. Al final, la información genética es muy importante y hay que protegerla. Entonces, hay que dejar constancia de que alguien ha dado su consentimiento. Y los resultados pues, varían mucho en función de qué tipo de estudio se pida. ¿Vale? El estudio genético es una opción para el individuo, ¿no? En relación también a esa otra pregunta del Mentimeter, no hay una decisión buena y mala. Al final, cada uno decide en función a sus prioridades y preferencias. Vale, ahora os paso con mi compañera Laura. Muchas gracias. Vale, gracias, Berta. Vale, pues bueno, si hablamos un poco, ¿no? del estudio genético en sí, ¿no? En esos casos en que hay indicación, ¿no? Para ofrecerle al paciente un estudio genético. Claro, estudio genético es un concepto muy amplio que básicamente significa estudiar la información genética. Pero lo que pasa, ¿no? Es que esta información genética que antes Berta nos ha explicado, ¿no? que la tenemos organizada en distintas estructuras, ¿no? Empezando un poco por estos libros, los cromosomas y luego los genes. Claro, en función de lo que queremos estudiar y lo que queremos encontrar, vamos a mirar, vamos a estudiar esta información genética a distinto nivel. Hablamos muy generalmente hablando, hablamos de citogenética. Cuando estudiamos los cromosomas, ¿no? Estos libros, hablamos de citogenética molecular si vamos a mirar un poco si están todas las páginas que deberían estar de estos libros. Y luego hablamos de genética molecular cuando vamos palabra por palabra a ver si hay algún error ortográfico, ¿no? Alguna alteración en estos genes, en estos capítulos de los libros, que pueda ser la causa de la enfermedad. Entonces, para estudiar los cromosomas, ¿no? Tenemos distintas técnicas en el laboratorio, las voy a mencionar muy rápidamente, no voy a entrar en detalles, pero si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, al final lo podemos hablar. Tenemos el cariotipo que mira todos los cromosomas, tenemos otra técnica que se llama QF-PCR, que normalmente es más rápida y normalmente mira los cromosomas 13, 18 y 21, que son los cromosomas que cuando hay 3 cromosomas de estos en vez de 2, puede dar lugar a los síndromes de Down, Edwards y Patau, que son viables, bueno, que son compatibles con la vida. Y luego tenemos microarray, que sería pues un poco poner en la balanza toda la información genética para ver si hay información de más o hay información de menos. Luego, por otro lado, si lo que queremos estudiar es un poco la información contenida en estos cromosomas, es decir, los genes, lo que tenemos son panel de genes, es decir, vamos a leer solo esos genes que sabemos que están asociados
con el diagnóstico clínico, ¿no? Por ejemplo, pues si en consulta vemos a una paciente, a una mujer que ha tenido un cáncer de mama a una edad muy joven, a los 30, a los 40 años, pues normalmente lo que hacemos es estudiar únicamente los genes que sabemos que están asociados a un mayor riesgo de cáncer de mama a edades tempranas y no estudiamos todos los genes. Pero obviamente también tenemos la opción del Whole Exome Sequencing y Whole Genome Sequencing, que básicamente son las técnicas que actualmente son más, tienen mucha más resolución y más potencial y poder para estudiar todo el genoma, es decir, todos los genes. Si lo que queremos es hacer pruebas genéticas dependiendo del momento de la vida, ¿no?, en la que está el individuo, nos encontramos también con diferentes opciones. Si, ¿no?, como Berta decía al principio, si lo que vemos en consulta es una mujer que está embarazada, una pareja, ¿no?, y que han encontrado algunas anomalías en alguna de las ecografías, ¿no?, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es testear el feto o el bebé. Si incluso vamos antes, ¿no?, como veis aquí, tenemos el estudio genético preimplantacional, que lo que hacemos es estudiar los embriones antes de transferirlos en el útero, que también lo hablaremos un poco más adelante. En el momento en que el bebé nace, si hay, ¿no?, en el cribado neonatal, si hay alguna indicación que podría haber alguna enfermedad genética, pues podemos obviamente hacer estudio genético en el momento del nacimiento, o si no, durante la infancia o durante la edad adulta, ya sea para diagnosticar o para estimar el riesgo que tiene un individuo a desarrollar una enfermedad en algún momento de su vida, como podría ser lo que decíamos, un cáncer de mama, cáncer de colon o incluso algunas cardiopatías, problemas, algunas enfermedades del corazón. Tal como ha mencionado Berta antes, el estudio genético siempre va ligado a un consentimiento informado. Básicamente, este consentimiento informado es un documento que el paciente tiene que firmar y básicamente para dar fe de que el paciente entiende cuál es el objetivo del estudio, es decir, para qué estamos haciendo el estudio genético, si es para diagnosticar una enfermedad clínica o si es para ver si este paciente tiene un riesgo incrementado de desarrollar alguna enfermedad durante su vida. También, ¿no?, esto debería recoger que el paciente entienda los riesgos, beneficios, limitaciones y alternativas, cuál es el rendimiento del estudio genético y los posibles resultados y las implicaciones, no solamente para el propio paciente, sino para sus familiares. Este consentimiento informado también recoge la importancia y necesidad de compartir e informar a los familiares, el derecho, ¿no?, como decíamos, el derecho a realizar el estudio genético o bien no realizarlo y qué información queremos recibir de este estudio genético. Por ejemplo, cuando estamos ofreciendo estudios genéticos que tienen un poder de diagnóstico mucho mayor, como por ejemplo el estudio del genoma, muchas veces preguntamos a los pacientes si quieren que les demos información sobre hallazgos incidentales, es decir, alteraciones genéticas que podemos encontrar que no están asociadas a cuál era el objetivo del estudio genético, pero que pueden ser importantes para la familia. Y en ese sentido es totalmente opcional y es la decisión del paciente o de la familia, ¿no? Si estamos hablando de testear a un niño o una niña, pues sería decisión de los padres saber si quieren conocer estos hallazgos secundarios incidentales o no. Finalmente, ¿no?, en esta primera visita es muy importante acabar un poco con un plan muy bien definido, ¿no? Es decir, el asesora genética y los pacientes tienen que acabar la consulta sabiendo un poco cuáles serán los siguientes pasos. Esto puede ser, pues, seguir adelante con el estudio genético o bien no seguir adelante con el estudio genético, ¿no?, este derecho a no saber que hablábamos, y en este caso pues ofreceremos alternativas. Si alguien no quiere seguir adelante con el estudio genético, vale, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos ofrecer algún screening, podemos ofrecer algún tratamiento médico. Todo esto es importante hablarlo durante esta primera visita.
A veces se va a necesitar aportar más información personal o familiar para acabar de valorar si hay indicación o no para estudio genético. Otras veces el paciente no está seguro de si en el momento de la consulta quiere seguir adelante o no, pues también podemos dar espacio, podemos dar tiempo a que lo piense y volver a encontrarnos en unas semanas, unos meses. Del mismo modo, este paciente a lo mejor quiere hablarlo con su familia, con sus amigos, antes de tomar una decisión. Esto también es totalmente legítimo. Cuando hablamos de los posibles resultados del estudio genético, es muy importante tener en cuenta que, como hemos visto en el Mentimeter, no todas las alteraciones genéticas son dañinas. Es decir, no todas las alteraciones genéticas van a causar una enfermedad o van a incrementar el riesgo de padecer una enfermedad. Aquí a la derecha podéis ver, ¿no?, cómo la Asociación Americana de Genética Clínica, ¿no?, cómo clasifica estas alteraciones genéticas. Empezando por arriba tenemos alteraciones benignas o probablemente benignas, que significa que a lo mejor sencillamente son parte, ¿no?, son parte de lo que nos hace diferentes, únicos, pero que no causan ninguna enfermedad. Luego en medio tendríamos las variantes de significado incierto. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis un poco de qué va la cosa, o incluso a lo mejor os habéis encontrado con este tipo de resultados. Básicamente, estas alteraciones genéticas, a día de hoy, el problema es que no hay suficiente información que nos permita saber seguro si puede ser la causa o no de la enfermedad. Es decir, cuando encontramos una variante de significado incierto, realmente no podemos dar por seguro que esto sea la causa del diagnóstico clínico. Y luego finalmente no tenemos las alteraciones probablemente patogénicas o patogénicas, que son aquellas que sabemos seguro que están alterando la función normal del gen, ¿no?, lo que debería estar haciendo el gen. Hay una alteración que se lo impide y por lo tanto estamos bastante seguros, ¿no?, que es la causa de la enfermedad. ¿No? Como he dicho al principio, no todas las alteraciones genéticas van a causar enfermedades genéticas. Entonces, hablando ya, ¿no?, de los posibles resultados de un estudio genético, muchas veces nos encontraremos con una alteración patogénica o probablemente patogénica. Y esto quiere decir, ¿no?, que estamos seguros de que esta alteración es la causa de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a confirmar el diagnóstico o vamos a dar un diagnóstico y vamos a tener más información sobre el pronóstico, sobre el curso que puede tener esta enfermedad. Esto obviamente también nos va a dar más información acerca de tratamientos y manejo clínico, va a permitir que estudiemos a otros familiares, nos va a dar información sobre el riesgo de recurrencia, es decir, el riesgo de una pareja, de unos padres, de volver a tener un hijo que pueda tener la misma enfermedad y, por lo tanto, muchas veces vamos a poder ofrecer opciones reproductivas para evitar, ¿no?, la transmisión de esta alteración patogénica o probablemente patogénica. Otras veces nos vamos a encontrar con una alteración de significado incierto. En estos casos, como he dicho previamente, no podemos confirmar el diagnóstico clínico. Y lo que va a pasar muchas veces es que podremos intentar o vamos a intentar, ¿no?, el departamento, ¿no?, el servicio de genética clínica, ya sea el asesor o el genetista clínico, conjuntamente con el laboratorio, vamos a intentar reclasificar esta variante, esta alteración. Esto quiere decir que en el laboratorio, ¿no?, se pueden hacer diferentes estudios, podemos intentar estudiar a otras personas en la familia, pero siempre y cuando tengan un diagnóstico similar o el mismo diagnóstico, para ver, ¿no?, un poco si podemos llegar a entender si esta alteración es o no la causa de la enfermedad en la familia. Cuando digo que no se pueden ofrecer estudios a los familiares, lo que quiero decir es que de manera rutinaria no ofreceríamos estudio genético a familiares, porque saber si alguien tiene o no la alteración genética no nos daría información válida sobre su riesgo a padecer esta enfermedad o no, porque todavía no sabemos si es la causa de la enfermedad. Y finalmente, para este tipo de alteraciones genéticas no podemos ofrecer opciones reproductivas.
Finalmente, ¿no? Otro posible resultado es no encontrar ninguna alteración genética o bien encontrar una alteración benigna o probablemente benigna. Cuando no encontramos ninguna alteración genética, siempre decimos que no significa que no la haya, es decir, no significa que no haya una posible causa génica de la presentación clínica que tiene el paciente. Sencillamente es que con el conocimiento actual que tenemos de genética de nuestros genes, no hemos podido identificar esta causa. Entonces, en estos casos, la recomendación es continuar con el seguimiento médico y sería importante, ¿no?, volver a acceder a un servicio de genética en unos años o bien cuando haya deseo reproductivo, porque cada día, estamos continuamente descubriendo, ¿no?, información genética nueva, estamos descubriendo nuevos genes. Podría ser perfectamente que en unos años haya estudios genéticos adicionales que podamos ofrecer a la familia. Vale, esto lo hemos estado ya hablando un poquito, ¿no? Los estudios genéticos tienen implicaciones personales y familiares, es decir, cuando hablamos de asesoramiento genético es muy importante tener en mente que no vemos solamente pacientes, sino que vemos familias. Perdón. Todos compartimos nuestra información genética con nuestros familiares, por lo tanto, cuando se encuentra una alteración genética en un individuo, es bastante probable que otros miembros de la familia tengan la misma alteración, a no ser que haya ocurrido de nuevo, ¿no? Hay alteraciones que las llamamos de novo, que sabemos que ocurren por primera vez en un individuo. Entonces, ligado con un resultado genético positivo, siempre existe la responsabilidad de transmitir esta información al resto de la familia. Aún así, ¿no?, entendemos que cada familia es diferente, cada familia es única y existen, pues, situaciones, dinámicas familiares diferentes y lo tenemos en cuenta y obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nos podemos encontrar, ¿no?, con individuos, parejas que están planteándose ser padres o madres, o incluso familiares que ya están embarazados y que, por lo tanto, esta información genética puede ser muy importante porque puede incluso cambiar el curso de un embarazo. Tendremos niños y niñas, ya sean mayores o menores, que pueden beneficiarse, ¿no?, de esta información si existe un riesgo durante la niñez a padecer algunos síntomas, o bien si se trata de una enfermedad de aparición tardía, pues en este caso, ¿no?, tendremos un poco más de margen de tiempo para informar a este niño o niña y que luego él o ella pueda tomar sus propias decisiones. Entendemos también, ¿no?, que difundir la información dentro de la familia a veces no es fácil. Muchas veces por un motivo u otro perdemos el contacto con nuestros familiares. En estos casos nosotras recomendaríamos siempre, pues, pedir un poco consejo y pedir ayuda al asesora genética, porque podemos muchas veces proporcionar cartas o proporcionar informes, ¿no?, para que podáis luego hacer llegar a vuestros familiares. Entonces, bueno, como muchos de vosotros y muchas de vosotros seguramente sabréis, ¿no?, la información genética, bueno, es potencialmente estresante y angustiosa. Se trata de una información muy compleja, ¿no? Todos estos conceptos de herencia, riesgo de recurrencia, probabilidad, incluso genes, cromosomas, son conceptos con los que no estamos en contacto a diario, son conceptos que muchas veces nos explican, nos cuentan en el colegio, en el instituto, pero luego crecemos y nos olvidamos. Entonces, de repente, saber que alguien tiene una alteración genética, pues puede suponer pues una ansiedad o un poco de malestar. Obviamente se trata de enfermedades hereditarias y esto que a veces va ligado a un poco un sentimiento de culpa si sabemos que se lo hemos pasado a nuestro hijo o a nuestra hija. Además, como hemos dicho, tiene implicaciones directas para los familiares. Obviamente, tener que comunicar esta información a nuestros familiares puede no ser plato de buen gusto, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, que existe un beneficio y por eso siempre animamos a comunicar esta información. Se trata de condiciones para toda la vida. Muchas veces el estudio genético se hace para diagnósticos presintomáticos o predicciones a susceptibilidad a desarrollar una enfermedad. Es decir,
A lo mejor un paciente no ha tenido nunca ningún tipo de problemas médicos, clínicos, y de repente le estamos diciendo que tiene un riesgo incrementado a padecer una enfermedad del corazón o un cáncer de mama. Bueno, pues esta información, ¿no?, de un día para el otro puede suponer un poco un shock. Y lo que pasa, ¿no?, es que muchos pacientes, ¿no?, pues se preguntan, ¿no?, ¿qué es esta alteración genética? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Y qué puedo hacer con eso? Como asesoras genéticas, y nosotras somos conscientes, ¿no?, y el paciente también es consciente de que, bueno, de que la derivación a una consulta de asesoramiento genético, todo el proceso, bueno, puede ser duro, puede ser emocionalmente complicado, y cuando hablamos de todas las implicaciones, no solo para el paciente, sino para los familiares, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchos pacientes, ¿no?, nos dicen, es que el estudio genético solamente es una analítica de sangre. Bueno, creo que como hemos visto hasta ahora, sí, es una analítica de sangre porque necesitamos una muestra de sangre, pero todas las implicaciones y las consecuencias que tiene son importantes, y por lo tanto, ¿no?, el asesoramiento genético es tan importante. Es importante también, ¿no?, tener en cuenta que no estáis, bueno, el paciente, los familiares, no estáis solas. En este caso, obviamente, tener una buena red y soporte de familiares, amistades, es vital, pero a veces, si este no es el caso, también existen asociaciones, grupos de pacientes como FEDER, ¿no?, que juegan un papel muy importante y están haciendo una labor que es magnífica, ¿no?, para ayudar a pacientes y familias. A veces también, obviamente, si un resultado genético positivo tiene un shock muy grande para la persona, bueno, incluso se puede valorar si esta persona necesita algún tipo de soporte psicológico. Vale, vamos a hablar un poco de opciones reproductivas. Las vamos a mencionar un poco por encima, sin entrar con mucho detalle, pero lo mismo, si al final tenéis preguntas, podemos entrar con más detalle. Vale, la primera no. Una de las opciones reproductivas, ¿no?, es un embarazo natural. Y, ¿no?, cuando sabemos que alguien tiene una alteración genética y que por lo tanto hay un riesgo de tener un niño o niña con una enfermedad genética, lo que podemos hacer o lo que podemos ofrecer es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal básicamente consiste en obtener una muestra del feto o del bebé, ¿no?, durante el embarazo, y luego hacer un estudio genético en esta muestra, en este ADN que hemos obtenido del feto o del bebé, para saber si está afecto o no con la enfermedad genética. En este caso, normalmente hay dos opciones. Una sería, pues, si el feto o bebé no está afecto, pues podemos continuar con el embarazo sabiendo que no hay riesgo de que va a desarrollar la enfermedad. Si el bebé ha heredado la alteración genética y por lo tanto hay un riesgo de que va a desarrollar la enfermedad, existe la opción de interrumpir el embarazo. Digo que existe la opción porque hay parejas que a lo mejor van a decidir acceder al diagnóstico prenatal solo para tener la información y poder prepararse para el nacimiento de un niño o niña afecto, pero van a decidir no interrumpir el embarazo. Entonces, bueno, entendemos, ¿no?, que hay situaciones distintas. Sí que es verdad que desde el asesoramiento genético, normalmente lo que recomendamos es que el diagnóstico prenatal se haga cuando la pareja tiene bastante claro que interrumpiría el embarazo si el bebé está afecto, aunque bueno, hay parejas que lo que quieren sencillamente es tener la información y eso también es válido. Perdón. Luego, otra opción, obviamente, ¿no?, es tener un embarazo natural y no hacer ningún estudio, asumir el riesgo, y en el momento del nacimiento, obviamente, en estos casos muchas veces se pueden ofrecer, pues, ecografías más seguidas, ¿no?, más que las estándar, y luego en el momento del nacimiento, pues, se puede valorar, ¿no?, si se hace el estudio genético, entonces se deriva al niño a genética clínica y se hacen pruebas para ver si el niño o niña está afecto o no.
También tenemos la posibilidad del diagnóstico genético preimplantacional. Para el diagnóstico genético preimplantacional se requiere fecundación in vitro, básicamente porque obtenemos los óvulos de la mujer, el esperma del hombre y en el laboratorio lo ponemos junto, ¿no? Para dar lugar a los embriones. Entonces, estos embriones, al cabo de unos días, se biopsian, es decir, se obtienen células de los embriones y se estudian para ver, ¿no? Para un poco diferenciar los embriones que han heredado la alteración genética de los que no la han heredado. Y en este caso, pues únicamente aquellos embriones que no han heredado la alteración genética son los que transferiríamos al útero. Obviamente, esto, ¿no? Explicado así, parece un poco lo mejor de lo mejor. Y sí que es verdad que no tiene beneficios, ¿no? Por ejemplo, podemos asegurar el nacimiento de un niño o niña que no va a tener la enfermedad genética y sin tener que pasar por un diagnóstico prenatal y una posible interrupción del embarazo. Pero obviamente también, bueno, también hay un poco inconvenientes de este método. Obviamente la tasa de éxito no es del 100%. La posibilidad de tener embriones, pues tampoco es del 100%, y de que de estos embriones hay alguno que sea sano, que no tenga la alteración genética, pues obviamente tampoco es el 100%. También tenemos la opción de fecundación in vitro con donación de gametos, ya sea de óvulos en el caso que sea la mujer portadora de la alteración genética o de esperma en el caso que sea el hombre el portador de la alteración genética. O también hay la opción de adopción de embriones, es decir, embriones que provienen de otras parejas, que son embriones que no tienen ninguna alteración genética y por lo tanto a veces, ¿no? Se pueden utilizar estos embriones, transferirlos al útero, adoptarlos. Existe obviamente la opción, ¿no? de adopción, adoptar un niño o una niña no biológica. En este caso, pues se elimina completamente el riesgo de transmitir la enfermedad genética, pero es un proceso legal y emocional que puede ser complejo, ¿no? Y finalmente, pues existe también la opción de no tener hijos e hijas biológicas. Es importante no tener en cuenta y queríamos no especificar que estas son todas las opciones reproductivas que actualmente no tenemos para evitar la transmisión de la enfermedad genética en una familia cuando ya se ha encontrado cuál es la causa genética. Pero, ¿qué opciones están disponibles o no en diferentes comunidades autónomas va a depender? Y en ese caso sí que recomendaríamos, ¿no? de buscar una derivación al servicio de genética clínica para conocer exactamente cuáles son las opciones disponibles para vosotros. En cuanto al estudio genético privado, ¿no? Solamente queríamos decir que, bueno, que es una opción. Existen laboratorios, clínicas privadas que ofrecen estudio genético. Muchas veces, ¿no? Por distintos motivos, en la sanidad pública pues no está indicado hacer un estudio genético. En estos casos, pues a lo mejor un paciente decide que quiere ir pues, a través de un laboratorio o de una clínica privada. Si este es el caso, nosotros lo que siempre decimos es que es muy importante asegurarse de recibir asesoramiento genético antes y después del estudio genético, porque recibir un informe genético del laboratorio sin una explicación apropiada, bueno, puede ser confuso y puede dar lugar a malentendidos. Hemos hablado antes perdón, de estos hallazgos incidentales. Bueno, a lo mejor si un paciente no es consciente que pueden haber estos hallazgos incidentales, si luego se encuentra una alteración genética en un gen que no tenía nada que ver con la enfermedad en la familia, bueno, puede ser un shock y puede ser difícil emocionalmente de manejar. Y finalmente, ¿no? Intentar que el laboratorio esté pues, acreditado, ¿no? Para realizar el estudio genético. Vale. Muchas veces no aparece esta pregunta de, vale, ¿para qué sirve el diagnóstico genético si estas enfermedades no tienen cura? Bueno, en este caso, un diagnóstico genético preciso y oportuno pues es muy importante y es esencial para un manejo clínico adecuado, ¿no? Si sabemos exactamente
cuál es la alteración genética, cuál es la enfermedad genética, podemos conocer mejor el curso de la enfermedad y por lo tanto podemos derivar a este paciente a los especialistas necesarios. También es importante para establecer los riesgos precisos, tanto para el paciente como para sus familiares, así como facilitar las opciones, la información necesaria sobre opciones reproductivas. Y en cuanto a un poco mirando hacia el futuro, bueno, para el desarrollo de nuevas terapias, ¿no? Hay mucha investigación ahora mismo, se están intentando desarrollar cada vez más tratamientos, terapias para estas enfermedades genéticas. Entonces, conocer cuál es la causa de la enfermedad genética va a ser importante, pues si en algún momento hay algún ensayo clínico o aparece algún tratamiento o alguna terapia. Entonces, relacionado con esto y muy brevemente, sin entrar tampoco con mucho detalle, ¿no? Sabemos que algunos de vosotros a la hora de inscribiros preguntasteis, ¿no?, por la terapia génica. Bueno, la terapia génica, ¿no?, es un tratamiento médico que existe actualmente, ¿no?, y que tiene como finalidad sustituir estos genes que no están funcionando correctamente por copias sanas, ¿no? Y el objetivo un poco es tratar, curar o prevenir estas enfermedades genéticas hereditarias. Entonces, lo que puede hacer la terapia génica es agregar copias nuevas de un gen que no está funcionando con tal de conseguir la proteína necesaria para el cuerpo. También lo que puede hacer es reemplazar este gen defectuoso o ausente con una versión sana o corregida del gen, corregir la alteración genética en el ADN o bien inactivar o silenciar un gen defectuoso que no está haciendo la función que debería y que por lo tanto está creando una proteína que es dañina para nuestro cuerpo. ¿No? Un poco, como veis, normalmente lo que hacemos es que a través de un vector, muchas veces viral, ¿no?, de un virus que se ha inactivado, lo que hacemos es introducir dentro de la célula humana, ya sea en el laboratorio o a veces incluso en vivo, en el propio paciente, introducimos este gen funcional, este gen corregido. Entonces, también muy brevemente, sin entrar en detalles, pero hemos dejado un par de enlaces que luego también os podemos compartir por el chat. Muchos de vosotros sabéis que la terapia génica existe, ¿no?, esta técnica, esta herramienta de edición que es el CRISPR-Cas9, que es, bueno, actualmente la técnica más rápida, fácil y relativamente barata que existe para intentar, ¿no?, editar, corregir el ADN. ¿No? Un poco lo que hemos hablado, ¿no? Estos son un poco... Uy, perdón. Uy, esta diapo se ha colado, no va aquí. Si seguimos, ¿no?, un poco algunos ejemplos de terapia génica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Luxturna. El Luxturna es un medicamento de terapia génica que se aprobó, creo que hace algunos años, no sé exactamente en qué año, pero básicamente sirve para tratar un tipo muy específico de retinopatía, que es esta retinopatía que es causada por alteraciones genéticas en este gen, en el RPE65. Entonces, un poco, ¿no?, cuando hablábamos de la importancia del estudio genético y de encontrar alteraciones genéticas, como podéis ver, ¿no?, en este diagrama, las retinopatías es un grupo muy amplio y muy complejo de enfermedades. Dentro de este concepto de retinopatía existen diferentes enfermedades como la amaurosis congénita de Leber, ceguera congénita estacionaria nocturna, las distrofías de conos bastones, todo lo que veis aquí. Y hay, creo que más de 200 genes tranquilamente que pueden ser la causa de estas enfermedades. Entonces, el Luxturna es un tratamiento que solo funciona para pacientes que tienen una alteración genética en este gen, en RPE65. Por lo tanto, ¿no?, identificar o saber qué pacientes tienen esta alteración genética, pues es importante para luego poderles ofrecer este tratamiento. ¿No? Como veis, esto fue aprobado, ¿no?, para la FDA, para poder tratar, ¿no?, este tipo de pacientes con este tipo de retinopatía causada por este gen.
Luego, más casos, no sé si habéis oído hablar del olaparib. El olaparib es un tratamiento específico, ¿no? Que ha sido aprobado, que fue aprobado creo el año pasado o hace un par de años en España, ¿no? Por el Ministerio de Sanidad, que es para tratar mujeres con cáncer de mama, bueno, mujeres, hombres con cáncer de mama, de pecho, que tienen alteraciones genéticas en los genes BRCA1 y BRCA2. Es decir, estas mujeres que a lo mejor ya han tenido un tratamiento, ya han tenido quimioterapia, radioterapia, pero no ha funcionado. Ahora sabemos que este fármaco, el olaparib, bueno, es muy específico y funciona muy bien para atacar las células cancerígenas de mujeres que tienen esta alteración en los BRCA1 y BRCA2. ¿No? Y finalmente hablar de otro caso, otro ejemplo, ¿no? Es este tratamiento, terapia génica para la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal, ¿no? Es una enfermedad genética hereditaria que afecta a las neuronas motoras, ¿no? Y lo que provoca pues, es una debilitación, un desgaste de los músculos, empezando desde el momento de nacimiento, a veces un poco más tarde en la niñez, pero tiene un pronóstico tiene un pronóstico malo, ¿no? Hay una degeneración bastante importante de los músculos del movimiento. Entonces, bueno, actualmente existe un tratamiento, un fármaco, ¿no? para la atrofia muscular espinal, que como podéis ver, ¿no? En algunos hospitales en España ya se ha empezado a poder dar a las familias y a los niños y niñas. Algunos ejemplos más, ¿no? de terapia génica y de tratamientos específicos para personas, para pacientes que tienen alteraciones genéticas, podrían ser, ¿no? para enfermedades oculares, como ya he mencionado, o por ejemplo para fibrosis quística. Y por eso es importante, ¿no? tener este diagnóstico genético. Y bueno, con esto, ¿no? Hablando un poco de investigación y terapia génica, terminamos nuestro taller de hoy.